Comenzamos este nuevo filandón, hoy mirando ya hacia esas elecciones municipales todavía lejanas, quedan 4 meses largos, pero como ya vamos conociendo los candidatos, también queremos acercarnos un poco al perfil que vamos a ir viendo de cara a esos comicios del mes de mayo. Y como hace unos días conocíamos a la candidata del Partido Popular, hoy nos acompaña aquí Margarita Torres. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este filandón para hablar con ella, para analizar sus propuestas, lo que viene a contarnos. Tenemos a nuestro compañero del Diario de León, Álvaro Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y la compañera de informativos de la 8 León, Natalia García de la Riva. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias también a los dos por acompañarnos en este filandón en el que comenzamos ya, en primer lugar, y para ir rompiendo el hielo, preguntando ¿cómo han sido estos días desde que se anunció ya oficialmente la candidatura? Es cierto que ya llevábamos semanas barajando este nombre por encima del resto, pero bueno, desde que se ha hecho oficial, ¿cómo han transcurrido estos días? Pues mira, con mucho trabajo, con mucha dedicación y sobre todo también compaginando con la parte universitaria, porque evidentemente mi profesión está de momento allí. Y después se lo agradezco muchísimo a la vorágine de estos días porque estoy bajando una talla de pantalón, cosa que pensé que era inaudita. Así que gracias, tensión de estos días, porque me está viniendo estupendamente. Pero sí que fuera parte de bromas, pues yo lo estoy viviendo con mucha ilusión, lo estoy viviendo con muchas ganas y por supuesto con la expectativa de un cambio para esta ciudad, que es lo que necesita. Eso estos últimos días, pero ¿cómo fueron esos primeros en los que se barajó su nombre? ¿Cómo dio ese paso al frente? Pues mira, la verdad es que esto es algo que es complicado. Yo no soy una política al uso y eso se va a notar a lo largo de esta campaña. Yo soy una persona que tiene su vida en otro lugar y que por vocación de servicio ha entrado en este otro destino. Y cuando a mí mucha gente, a la hora de pasear por la ciudad de León, que es algo que hago todos los días, por una cuestión médica todos los días salgo a pasear, y me encontraba con gente y me decía, al mismo tiempo que cosas buenas y cosas malas, siempre, ¿y por qué no dais un paso al frente? ¿Y por qué tú no te pones? ¿Y por qué tú no te pones? Claro, eso te lo dice la gente de a pie. Pero eso te lo tienen que decir otro tipo de gente, es evidente. Y cuando ya ha llegado mucho más avanzado el tiempo, hacia esta fecha en la que se anunció, pues se puso en contacto al poco de ser presidenta de mi partido, Esther Muñoz, la actual delegada de la Junta, y me lo comentó. Le dije, mira, yo me lo tengo que pensar un poquito. No te puedo dar, soy una persona que algunos de vosotros me conocéis y siempre pienso mucho las cosas. Creo que tomar las decisiones por calentones es lo peor que se puede hacer. Tienes que meditarlas, saber lo que trae bueno, lo que trae malo y sobre todo a lo que te enfrentas, ¿no? Y valorar el paso que das. Y yo he dado este paso, pues te digo la verdad, por 3 grandes razones. La primera, fundamental, porque vivo en León, amo León y me quiero jubilar en León. Entonces quiero la mejor ciudad, bueno, pues para mi entorno, para mí, para mi gente. Segundo, porque tengo un hijo que dentro de muy poco tiempo se va a ir a estudiar a la universidad, ya sea la de León, si al final escoge una de las carreras de nuestro centro académico, o al lugar donde esté la carrera que él quiera. Pero a mí me gustaría que no le pasara lo que me ocurrió a mí, que es que mis padres tuvieron que salir fuera de León para encontrar trabajo. A mí me gustaría que mi hijo pudiera volver a León una vez acabada la carrera o se quedara en León una vez terminada su carrera, si es que decida estudiar. Y la tercera razón, porque ahora mismo hablamos mucho de nuestros queridos y admirados Sara y Pablo, y es maravilloso tenerlos, pero yo he tenido a lo largo de todos mis años como docente muchos Saras y muchos Pablos. Y la verdad es que te da mucha pena formar gente extraordinaria año tras año y darte cuenta cuando luego les vuelves a reencontrar que muchos de ellos pues, han visto sus sueños truncados, no han podido quedarse en León, han tenido que estar trabajando fuera o en otra... Y esa parte también a mí me pesa mucho. Entonces, en cierta medida, entro a esta aventura, a este ruedo extraño, entro como leonesa, un poco también como madre que está viendo las expectativas para los jóvenes y por supuesto también entro por todos aquellos que a lo largo de todos estos años pues he tenido el placer de darles clase y que sé perfectamente que su sueño hubiera sido no hacer lo que hicieron mis padres, es decir, salir de León, sino poderse quedar aquí. Nos ha dicho por qué se presenta usted, pero ¿por qué le han dicho en el partido que han apostado por usted? Los responsables del partido, ¿qué motivos le han dado para decir, Margarita, queremos que seas tú por...? Pues mira, por varias razones, porque yo creo que conocen que hay una trayectoria detrás. Entonces, bien es cierto que estamos acostumbrados a unas formas de política que ya va siendo hora que cambiemos. Yo creo que la ciudadanía está muy cansada de la política que estamos haciendo y por eso digo que yo soy un bicho raro o una política no al uso.
Están muy cansados de la política que estamos haciendo porque están cansados del y tú más en una situación de crisis económica, de crisis social, de crisis política y de crisis a todos los niveles. Entonces llega el momento quizás de dar otro tipo de política al ciudadano que en realidad es la respuesta que el ciudadano quiere. Y yo soy lo que veis, es decir, yo no engaño. Y me puedes comprar o me puedes tirar, pero lo que hay. Es decir, yo no voy a hacer, a eso me comprometí el de la presentación de la candidatura y soy consciente de lo que hice, ¿eh? Yo no voy a hacer promesas vanas. Puedo decir que hago esto o hago esto, pero lo que no voy a hacer es engañar a los leoneses. ¿Que engañar a los leoneses supone ganar unas elecciones por mayoría absoluta? Bendito sea Dios y su conciencia de cada uno que lo haga. Pero yo sé que hay unos discursos muy fáciles, muy demagógicos. Ahí tenemos todo lo que en los años 30 hicieron Joseph Goebbels para Hitler o el señor Beria para José Stalin. Es decir, hay un manual de cómo crear problemas y buscar soluciones, hay un manual de cómo crear cortinas de humo, eso está muy trillado, pero Margarita Torres Sevilla es una persona que quiere, igual que entra y la gente por la calle le para y le habla cosas, y le dice cosas buenas y malas, que no solamente son buenas, pero te cuenta sus problemas o te cuenta lo que piensa. Quiero, cuando pase esta temporada y yo vuelva otra vez a ese ser ciudadana de a pie, que nunca lo dejas de ser, y el momento que un político pierde esa perspectiva está muerto, y es la política que yo creo que no hay que hacer. Cuando vuelva, pues que la gente te vuelva a parar en la calle, te cuente cosas buenas, te cuente cosas malas. Y yo creo que ese perfil, eso de, vamos a llamarle un poco de política no al uso, creo que es lo que han visto. O sea, que le han dicho más o menos, queremos un candidato que no sea como nosotros. Bueno, no, pero sí, lo que me han dicho es que quizás ha llegado el momento de plantear otro tipo de hacer política, y yo soy muy peleona para las cosas en las que creo, muy peleona, y pienso que lo primero que hay que hacer es una reflexión. Estamos ofreciendo un modelo político que la gente está cansada. La gente lo que quiere es que le solucione sus problemas, que le digas a una señora que no puede pagar la calefacción, ¿cómo podemos ayudarte? Que le digas a un empresario que tiene que cerrar un negocio, ¿cómo podemos ayudarte? Que le digas a un anciano, que eso es algo que hemos perdido la perspectiva de la humanidad. Entonces el político se ha aislado, se ha puesto una especie de galaxia muy muy lejana, parafraseando películas, y se han quedado allí y no se han dado cuenta que la galaxia es muy 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 cercana y no llega solamente cuando quedan 3 meses antes de unas elecciones, sino que es al día siguiente, 3 años más tarde, 2 años más tarde y todo un momento. Entonces, yo lo que quiero es no perder de vista eso. Y quizás eso, que es esa nueva política, esa nueva forma de entender la política, que es la de no entrar en el y tú más, la de no entrar en la confrontación barrio-bajera. Yo creo que la gente está harta de todos nosotros, honestamente lo digo, está harta de ver peleas, que la estamos viendo ahora, o sea, quiero decir que no estoy descubriendo América, ¿no? Y lo que quiere es, hola, perdona, yo soy una persona, pongamos, de 80 años, me habéis puesto un tipo de administración que me pide que me coja un teléfono móvil como esos que tiene Roberto encima de la mesa y me pedís que, no viendo bien, me baje una aplicación en la que no veo prácticamente y no tengo al nieto para que me lo haga, y donde me decís que si tengo que hacer un trámite municipal o si tengo que hacer tal gestión, hay tal horario. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en las personas, que es un poco la dimensión que muy a menudo hemos perdido los políticos, y con humildad y escuchando y aprendiendo mucho de lo que los ciudadanos nos piden, pues dar ese otro paso, ¿no? Pensar en la gente y no pensar en un sillón, pensar en un puesto o pensar en mi continuidad. Yo vengo a la política con mi sillón, con mi puesto y con mi trayectoria, es decir, la política en ese sentido no me aporta un medio de vida, por deciroslo de una manera muy franca y muy abierta. Yo ya tengo mi medio de vida. Yo vengo a la política a servir. Que los ciudadanos quieren comprar un modelo basado en la sinceridad, en el no engañarles, en el hacer gestión, maravilloso. Que los ciudadanos deciden que prefieren otro modelo, maravilloso también, porque soy súper respetuosa con estas cosas, pero yo no tengo miedo del que pasará el día de 1 de junio. A lo mejor lo que deberían de plantearse los ciudadanos es que hay mucha gente que tiene mucho miedo a que pasará el día de 1 de junio. Permítame, porque usted dice, yo vengo a la política como viniera de nueva, lleva 7 años, claro. Vamos a hacer 8 años. Sí. Más o menos, en esos 8 años, ¿qué cambia de esos 8 años ahora, de esa nueva política que usted quiere instaurar? ¿Qué es lo que le ha cambiado? ¿Qué chip le ha cambiado para decir, voy a intentar hacer lo que no hice en estos 8 años anteriores? Pues mira, eso por una parte te lo voy a corregir, Álvaro. Los primeros 4 años nosotros gobernábamos. Por lo tanto, durante esos 4 años yo hice lo que creía que tenía que hacer, ya están los resultados, o sea que eso no es cierto, es 4 años de servicio. Te compro los 3 últimos años y medio. ¿Qué es lo que me cambia? Mira, me cambia una cosa muy sencilla que se llama la pandemia, que se llama la crisis y que se llama lo que estoy viendo, que se está fraguando en mi país, a nivel internacional, a nivel local, es decir, podemos poner la lupa en León, podemos poner la lupa en la autonomía, podemos poner la lupa en España, podemos poner la lupa en Europa, la pones donde quieras, pero ahora mismo estamos en una situación extraordinariamente grave, con unos parámetros socioeconómicos que no se han repetido desde hace muchas décadas, y esa es la realidad. Entonces, partiendo de la base, insisto, del punto de partida que me preguntaba Natalia, ¿por qué da ese paso, no?
Pues primero, porque yo tengo unas responsabilidades familiares. Segundo, vivo en una ciudad que me parece maravillosa, porque elegí vivir aquí. Elegí vivir aquí. En el momento en que tú tienes la fortuna de poder vivir donde te gusta vivir, luchas por esa ciudad a muerte. Entonces, todas esas cosas son las que cuando ocurre la pandemia ves cómo pierdes seres queridos, que todos los hemos perdido, ves cómo surgen una serie de complicaciones derivadas de esa crisis que ha pasado hace 2 años, es decir, que es muy reciente. En ese momento es cuando te planteas, vaya, el mundo ha cambiado, no va a volver a ser jamás como era cuando yo lo conocí, antes de la pandemia. ¿Qué puedo hacer? Vamos a intentar ofrecer otra visión. Y sobre todo, como te decía, a mí me gusta mucho aprender y escuchar. Y te das cuenta, oyendo, si es que es muy sencillo esto, simplemente el político lo que tiene que hacer es escuchar. No tiene que hacer nada, está descubierto todo. Escucha a la gente, escúchala, es tan sencillo como pararte, no que te digan hola, buenas, o te inviten a un vino. No. Lo que tienes que hacer es pararte con la gente, que te pongan la cabeza así, diciendo, ¿por qué hacéis esto mal, o esto bien, esto no, esto sí? Es lo que tienes que hacer. Y decir, wow, pues es verdad lo que me está diciendo, y reflexionarlo. Entonces, como soy una persona muy calmada, muy reflexiva y que me gusta mucho valorar las cosas, después de esto y viendo la situación en la que nos vamos a enfrentar, por desgracia, en breve te digo 1 año, 2 años, es decir, nuestro horizonte inmediato, eso es lo que me va a dar este paso. Ha hablado todo el rato de escuchar a las personas, pero también tiene que rodearse de personas. ¿Ya está pensando en ese equipo que le va a acompañar? ¿Habrá alguien que sepa ya que no va a faltar? Mira, soy una convencida también del mérito y la capacidad. Entonces creo que hay una especie como de marco de juego, no de campo, si quieres de reglamento, ¿no?, del juego. El primero es que estés absolutamente enamorado de León, ese es el primer requisito. Si no crees en León es una de las cosas que yo creo que está fuera de toda decisión. La segunda, que tengas mérito para eso. Estamos también muy acostumbrados a que a la hora de hacer unas listas o de rellenar una candidatura, venga fulano, mengano, zutano y perantano, y cuando después buceas un poco, hay algo que a mí me gusta mucho, que se llama currículum vitae. Entonces tú coges una cosa que se llama currículum vitae, que es lo mismo que os habrán pedido a cualquiera de vosotros 3 cuando habéis pedido un trabajo, y que me pidieron a mí cuando yo pedí trabajo, y me dijeron, ¿qué currículum tienes? Entonces el currículum que tú tienes una capacitación para ocupar ese puesto, y el currículum tiene que ser un currículum profesional. Entonces esa es una de las cuestiones. Que después hay gente que durante años se ha dedicado a intentar hacerlo mejor, a intentar luchar por la ciudad, a hacer un esfuerzo, evidentemente también. Entonces hay muchos parámetros ahora mismo encima de la mesa a la hora de valorar. Te digo francamente que estoy en ese proceso, un poco de ver pues, qué tipo de perfiles son más necesarios, cuáles no, y sobre todo no solamente por la situación que Margarita en este momento cree que necesita la ciudad, sino también por la que creo que los ciudadanos me dicen que necesitan o que nos demandan. Y después hay algo también muy importante, con esta situación un poco extraña en la que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, que cada día nos despertamos casi al borde de un infarto, pues vamos a ver dentro de 3 meses cómo nos movemos, porque a lo mejor este perfil no es tan necesario como este otro perfil. Entonces sería muy aventurado por mi parte decirte, ¿tengo todo cerrado? No, no lo tengo todo cerrado. ¿Solo perfiles, no nombres? No, de momento no. En esos perfiles entra el partido, ¿hasta qué punto? ¿Quién hace la lista? Pues mira, en eso tengo una tremenda libertad y así me lo han trasladado. Y evidentemente esa libertad voy a hacer uso de ella. Insisto, yo no soy una política al uso, aunque quede como una especie ahora mismo de refrán de perogrullo, pero creo que si a mí me das esa confianza, hablo como partido, me la das con todas las de la ley. Y después, hombre, puede haber matices más adecuados, menos adecuados, y ya sabemos cómo funciona esto. Si yo tengo, pongamos por caso, 2 ingenieros de caminos, canales y puertos, y uno tiene 10 años y otro tiene 10 años de un día, pero resulta que esta persona tiene mejor trato, es más amable y se puede trabajar mejor, aunque mi opción pueda ser esta, igual me tengo que inclinar por esta. Pero desde luego, si yo estoy buscando un perfil de ingeniero de minas, lo que no me voy a coger es un señor que nunca en su vida sepa ni lo que es una mina. Pero si es que parece que va a hacer unas oposiciones, igualdad, mérito, capacidad, sí, claro. Vamos a valorar Sí. los méritos. Sí. Y ahí el mérito político de la gente que está en la lista, o sea, de ahora mismo con usted en el grupo político, ¿cómo se mide? Pues mira, la gente que está conmigo lleva muchos años trabajando por la ciudad de León. Ha estado dejándose la piel por la ciudad de León, cada uno en su campo y cada uno haciéndolo lo que humanamente mejor ha podido y ha sabido hacer, que no es poco, así que ese mérito está. Después también, te digo yo una cosa, dices, lo miras como una oposición, es que yo me tomo León muy en serio. Yo me tomo León muy en serio, me lo tomo tan en serio que es como si estuviera al frente de una empresa en la que tengo que sacar adelante
para que haya sueldos para todos los trabajadores. Los trabajadores se llaman los leoneses, los 122.000 leoneses. Fíjate si me lo tomo en serio. Para mí hacer una lista electoral no es, vamos a hacer aquí encaje de bolillos. Y ahora este porque es de no sé quién y este otro porque es de no sé cuál. No, vamos a buscar la mejor de las opciones para León. Porque sí me lo tomo muy en serio. Me dices como una oposición, hombre, ya sería por mi parte sádico decirles, tienes estos 238 temas, apréndete hasta las calles. O sea, tampoco me voy a pasar, pero me lo tomo muy en serio, Álvaro. ¿Repetirán los que quieran de los que son ahora mismo miembros del grupo político del PP? Sí que te puedo decir que de los que están ahora, algunos repetirán, sí. Algunos. Sí, claro. Pero no los que quieran. Claro. Como los que quieran. Todos los que quieran repetirán. Hombre, yo también quiero ser presidenta del gobierno, le podemos decir a Antonio, no sé, o Pedro Sánchez o como sea, ¿me dejas que esté ahí? Y evidentemente hay unas elecciones, hay unos criterios y hay un todo. Yo puedo creer muchas cosas, pero evidentemente para llegar a hacer una lista tiene que pasar un tiempo, tienes que ver unas necesidades. También hay gente que me ha trasladado que está cansada, también te digo. Entonces, ya no te puedo decir, te compras, entendámoslo, el pack completo, pues dentro de esa gente que está conmigo, que son mis compañeros, si te digo que hay un trabajo muy bien hecho de estos años, si te digo que voy a contar con gente, por supuesto, no podría ser de otra manera, sería extraordinariamente injusto, porque han estado allí, han estado al pie del cañón. Y también te digo que hay otras que evidentemente tendremos que ir viendo cómo se encaja, porque lo principal es la ciudad. Es que vuelvo al principio de todo, no podemos perder de vista que lo principal se llama una ciudad de 4 letras, León. Habla del trabajo que han hecho los compañeros durante estos años, se ha centrado mucho en su parte profesional, ha hablado algo menos de su parte política de estos últimos años y de hecho una de las críticas del actual alcalde y su, en teoría, principal rival en las urnas, José Antonio Díaz, ha sido eso, que estos 3 años en la oposición ha estado desaparecida. Bueno, primero que vamos a decirle a don José Antonio Díaz que parece que olvida algo muy grave que ha pasado en esta ciudad y en España y a nivel mundial, que se llama pandemia. Cuando uno entra en la pandemia hubo un momento en que todos nos aislamos, todos salimos, y de la misma manera que desde el Partido Popular fuimos lo suficientemente elegantes, que a lo mejor no lo deberíamos de haber sido, porque visto lo visto, igual deberíamos de haber sido más cañeros en eso, pero fuimos lo suficientemente elegantes para los 2 primeros años de pandemia entender que atacar a un partido en el gobierno, estemos al nivel que estemos, no es lo políticamente correcto ni lo humanamente correcto, sino que lo que tienes que hacer es estar ahí para lo que sea necesario. Cuando se pasa ese periodo de pandemia, estamos a 1 año y medio aquí. Durante este periodo hay una cosa que también está muy clara. El señor José Antonio Díaz tiene una dedicación exclusiva. Lleva con dedicaciones exclusivas, no sé, si casi desde la época de Napoleón Bonaparte. Pero yo trabajo en la Universidad de León, mi sueldo me lo da la Universidad de León y yo me debo a la Universidad de León como profesora, que es donde tengo mi puesto de trabajo. Igual que hay compañeros que tienen su puesto de trabajo, me da igual en un lado que en el otro. Quiero decirte, por ejemplo, un concejal socialista, como puede ser Carmelo, es una persona que es secretario de ayuntamiento. Es decir, en cada momento hay gente que tiene su trabajo fuera. Entonces, cuando tú tienes tu trabajo fuera y tú tienes un horario de clases, lo que es una irresponsabilidad es prescindir del horario de clases para ponerte presencialmente. Y yo le diría, señor alcalde, que es un poco prehistórico en las maneras. Cuando tú estás, por ejemplo, asistiendo a un pleno, tanto da que estés físicamente de cuerpo al lado o que estés detrás de una cámara escuchando el 100% de todo lo que se dice y teniendo en tu poder el 100% de toda la documentación que se ha gestado. Por lo tanto, el estar, no sé, salvo que él quiera tener palmeros o admiradores y necesite verse arropado por gente, el estar, parece mentira que sea tan antiguo, puede ser vía telemática o no. Y eso es una de las lecciones que la pandemia nos ha dado, parece ser que él no. Tenemos que hacer un alto en el filandón en este momento. Llegamos al ecuador del programa, pero enseguida regresamos para seguir charlando con Margarita Torres, con la candidata del Partido Popular a la alcaldía de León. Hasta ahora mismo. Continuamos en el filandón desgranando el perfil, las expectativas de la candidata del PP a la alcaldía de León, que conocíamos hace unos días, Margarita Torres. Natalia, continuamos. Sí, ya hemos hablado un poco del perfil de la candidatura. Me gustaría entrar ya en harina en temas que a usted le preocupan. Ha dicho que lo que le preocupa es que los leoneses tengan que ir de León y no puedan regresar, pero cierto es que es una administración local y bueno, las competencias tampoco a lo mejor son las más adecuadas. No sé cuáles son los puntos en los que usted tiene claro que sobre los que va a girar su programa.
Pues mira, esa es una de las cosas que me llevaron a reflexionarlo mucho, porque creo que es una decisión muy seria. Lo primero, yo creo que debemos de pivotar sobre esa necesidad de crear empleo y de crear empleo para la gente joven. Esa sería una de las líneas prioritarias. Siempre se dice, es que dependemos de las instituciones, y es verdad, o sea, dependemos tanto del gobierno como de la autonomía, estamos totalmente de acuerdo, pero también es de verdad que nosotros generamos nuestros propios ingresos, ¿eh? Y probablemente si los leoneses supieran la cantidad de dinero que todos los años queda sin gastar, se asustarían. Entonces, con ese dinero se pueden ir haciendo muchas cosas. Se pueden ir invirtiendo en, por ejemplo, bajar impuestos, se puede invertir en potenciar la creación de X tipo de empresas vinculadas a los sectores en los que somos punteros. Se pueden buscar líneas de ayuda, es decir, es que la ventaja es que podemos movernos a muchos niveles. Podemos movernos con nuestro dinero, como hacían nuestros abuelos, con nuestros ahorros, que sobra dinero porque todos los años sobra dinero, cosa que me parece un poco sangrante, todo dicho sea de paso. Podemos movernos a nivel autonómico, podemos movernos a nivel nacional y podemos movernos a nivel europeo, es decir, tenemos muchos sitios donde acudir. La cuestión está en saber cuáles son nuestras líneas maestras, por decirlo de alguna manera. Línea maestra, empleo y traer la posibilidad de que gente joven de talento que se ha ido fuera pueda volver y sobre todo de gente que a lo mejor se veía abocado a marcharse, se pueda quedar. Esa sería una de las líneas. La segunda, a mí me preocupan muchísimo los mayores. Me preocupan muchísimo quizás porque, y con alguno de vosotros lo comentaba, a mí me criaron mis abuelos, a mi gran referente en todo siempre han sido mis abuelos. Y los mayores creo que son, primero, por cada niño en León hay 2 mayores, es decir, esa es una realidad demográfica, tenemos una población muy envejecida, pero a nuestros mayores hay que dotarles de unos servicios. Mira, te pongo un ejemplo concreto, tú te puedes coger ahora mismo los talleres municipales, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estos talleres municipales hay una oferta. Bueno, X curso. A mí me gustaría que hubiera también de estimulación cognitiva, por ejemplo, cosa que no es un ejemplo, un poco de andar por casa, pero para que veas que se pueden ir creando nuevas posibilidades. Entonces, a nuestros mayores tenemos que hacerles la vida más fácil. No podemos ponerles una administración que les exija algo que si a los que ya somos más jóvenes que ellos a veces nos cuesta. Imagínate de una persona mayor, es decir, eso tienes que hacerlo. Tienes que también intentar crear una ciudad cómoda para ellos. Otra cosa que me molesta mucho es que siempre partimos del perfil de individuo sano, capaz de moverse sin ningún tipo de problema y que puede recorrer la ciudad de un lado a otro pie. Y nos olvidamos de la gente mayor que no está tan ágil, por ejemplo en los pasos de peatones, algo que es muy sencillo, es decir, vuelvo a lo que decía al principio, pensar la ciudad desde el ciudadano, no pensarla desde la estratosfera galáctica, donde encima nadie nos ha colocado y nos hemos puesto nosotros, con lo cual baja, que ya va siendo hora. Cuando tú vas a cruzar un paso peatones, si eres una persona ágil, lo cruzas en 5 segundos. Pero hay un paso peatones que a mí me da un miedo horroroso cada vez que lo cruzo por la gente mayor, que es, por ejemplo, el del Puente de los Leones. En el Puente de los Leones ha habido atropellos. En el Puente de los Leones ves a los pobres mayores que están como diciendo, preparados, listos, ya. Y ves cómo están mirando que se ponga el rojo el otro semáforo para poder cruzar corriendo. Entonces, ¿son tonterías o no? Es hacer la vida más fácil y más cómoda. Entonces, hacer la vida más fácil y más cómoda pensando en nuestros mayores. Quitar, por ejemplo, limitaciones. Tú no puedes poner las papeleras en el primer sitio que te sale no sé, de una especie de idea iluminada. Tú tienes que pensar muy bien dónde pones las papeleras, porque, por ejemplo, una persona invidente que vaya o bien con un bastón o que vaya con un perro, a lo mejor esa papelera, que a ti te da igual, porque tú ves bien y tú esquivas. Igual para esa persona es una barrera infranqueable. Entonces hay que empezar a pensar como se hace en los equipos profesionales. Nuestra fortaleza radica en la fortaleza del más débil. Entonces vamos a pensar en los mayores, vamos a pensar en los que no tienen la suerte de tener esa agilidad, vamos a pensar en la gente en la que no hemos pensado habitualmente. Y en la parte, y eso es algo que también quiero dejar muy claro, mira, yo no soy de las que piensan que la política es o blanca o negra, yo creo en las personas. Las personas las hay maravillosas, en la derecha, en la izquierda, en el centro, en todo el panorama de verdad ideológico. Hay personas maravillosas, con ganas de hacer cosas maravillosas. Y ahí me vas a encontrar siempre. Y si, por ejemplo, un equipo de gobierno tiene una buena iniciativa, yo, por el hecho de que sea socialista, o sea de Podemos, o sea de la UPL, o de lo que sea, yo no voy a decir, ¡buah, es que esto es el Partido Socialista, fuera! No. Yo creo que si la iniciativa es buena, sigo con ella porque te reconozco el mérito de que la iniciativa es buena. Y junto a esa iniciativa yo haré otras iniciativas para completar eso. Pero esa política de tierra quemada que se suele seguir a menudo, por desgracia,
y que yo viví en mis propias carnes como concejal de Cultura cuando pasé a la oposición, que dije, madre mía, hemos pasado del 1000 al 0, y no ha habido término medio, o sea, del 1000 al 0. Esa política a mí no me la vas a encontrar. Entonces, los mayores, los jóvenes, y también tenemos que repensar la ciudad. No podemos ir a salto de mata de la primera cosa que se me ocurre, según voy por las calles y me voy a Valladolid y de repente veo, que es lo más triste, de repente veo una calle en Valladolid pintada con los mismos colores y siendo exactamente igual que ahora tenemos Ordoño II. Luego podemos decorarlo y decir que es Londres, pero en realidad el ejemplo es Valladolid, y lo hizo Óscar Puente. Entonces vemos una calle de Óscar Puente, y digo, uy, lo tiene en Valladolid Óscar Puente, mira qué mono, qué bien queda, vamos a hacerlo en León. Yo creo que las cosas hay que pensarlas un poco antes. Y no estoy diciendo con esto que critique la peatonalización de Ordoño, sino que es la decisión política a salto de mata, que es muy diferente. Entonces, cuando tú piensas en cómo quieres que sea tu ciudad, piensas, por ejemplo, en dotar de unas infraestructuras, piensas, por ejemplo, en cómo tiene que ser el transporte, el urbano y el interurbano, en que no se pisen unos autobuses con los otros, en que tengas unos servicios complementarios, es decir, piensas con lógica, como si fuera una empresa, no una oposición, pero sí una empresa. Es decir, vamos a gestionar para sacar lo mejor para la gente. Cuando tú piensas a partir de ahí, tenemos que replantear la ciudad. Otra de las líneas. Yo solo viví como concejal en el equipo de gobierno. Siempre todo el mundo decía, no, claro, es que León tiene un tope de turistas que son tantos. Es que León es imposible romper el límite de las pernoctaciones. Es que León es imposible apostar por el turismo extranjero. Es tan sencillo como salir de León. Lo que no podemos hacer es vender León para los leoneses, porque los leoneses ya conocemos León. Lo que hay que hacer es vender León para los de fuera. Y los de fuera, está muy bien que el de fuera sea el de Asturias o el de fuera sea el de Zamora, es maravilloso. También tenemos que tener ese turismo de cercanía. Pero donde tienes que irte es a Madrid, como hicimos nosotros. Donde te tienes que ir es a las ferias internacionales que puede haber en Barcelona. Donde te tienes que ir es a moverte. Y donde te tienes que ir es a esos sitios, pero no para hacerte la foto. Yo no soy política de foto, llevo muy mal las fotos. Mis compañeros de corporación lo saben, las llevo fatal. No me gusta el protagonismo, es una cosa que no me gusta, no va conmigo. Yo no soy de foto, yo soy de trabajar. Y cuando hay que sacar la foto, pues se saca la foto, pero de verdad yo no voy buscando la foto, ni me mato con nadie, ni me piso con nadie por una foto. Pienso que el protagonista es León y los leoneses. Entonces, desde ahí podemos construir. Cuando, como concejal de turismo, yo empecé a ver las posibilidades que tenía la ciudad, empezamos a crecer en turismo. Empezamos a romper la barrera de las pernoctaciones, empezaron a llegar más visitantes extranjeros, vinieron hasta de National Geographic a hacer reportajes, quiero decir que ese trabajo estuvo bien, no porque Margarita sea la más lista del universo, sino porque Margarita fue dando unos pasos que lo sorprendente y lo triste es que no se hubieran dado antes, y lo más triste aún es que no se siguieran dando después. Que eso es lo penoso, porque una vez, como te decía con la iniciativa de los mayores, que tú tienes algo que funciona, manténlo y mejóralo, pero si tienes algo que funciona, lo haya hecho el Partido Popular o lo haya hecho el Susun Cordán, no lo tires a la basura porque sea el Partido Popular, porque el castigado no es el Partido Popular, el castigado es el ciudadano de León. Me he quedado enganchado en el paso de peatones de... ¿A que sí? ¿A que lo estabas visualizando? Estaba pensando cómo poder solucionar eso, más allá de bajar la velocidad a 30 por hora, que está bajada, pero bueno, quiero decir, dentro de la política de movilidad, ya que saca, por ejemplo, la movilidad, no. ¿Cuál es su idea de la política de movilidad? ¿Usted apostaría por más peatonalizaciones de calles, por esa almendra central de la zona de bajas emisiones que se va a llamar ahora y que ya está más o menos definida, por peatonalizar más calles, por dejar solo pasar a unos determinados coches, o cómo piensa abordar eso? Mira, en principio nosotros nos movemos en un marco nacional, en un marco autonómico, un marco europeo. Entonces hay unas leyes que nos vienen y que nos dicen, tú puedes moverte de aquí a aquí, pero no pienses salirte por aquí. O sea que ya es el marco legislativo, está. Bien, entonces, o sea que de la ley no se va a salir. Lo primero, cumplir la ley, evidentemente. Bien. Entonces, dentro de que tienes un marco normativo al cual te tienes que ceñir, tienes que hacer una ciudad pensada para todos. ¿Peatonalizar está bien? Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Por supuesto que sí. Porque muchas personas que somos madres o padres de hijos pequeños, sabes que necesitas ir corriendo y que a veces es más fácil ir a pie que ir en coche, eso es evidente. Es evidente que tenemos un problema con todo lo que es la contaminación, etcétera. Esas son evidencias que nadie discute, creo a estas alturas. Pero cuando tú peatonalizas una zona, tienes que pensar que hay mucha gente que por su trabajo tiene que ir en coche. Entonces, antes de cerrar unas calles, que es una decisión muy alegre, tienes que replantear un tráfico. Y tienes que plantear que a lo mejor, como han hecho, y en esto no descubro América, es lo que hacen todas las ciudades españolas que piensan sus ciudades, todas las ciudades europeas, en Italia, no sé, podemos coger el ejemplo donde quieras, de lo que podemos llamar la Europa occidental, ¿vale? El marco comunitario, para no irnos.
Cuando tú ves que lo primero que se piensa es, vale, yo quiero que esta zona sea peatonal y que la gente deje el coche o utilice un transporte público, que me parece maravilloso y es donde hay que ir al final. Pero entonces crea aparcamientos y una buena dotación de parkings para que la gente pueda dejar sus coches y pueda después utilizar el medio de transporte público, pero no le hagas la faena de no saber cómo pueden meter para poder ir rodeando, poder ir haciendo cosas. O sea, primero que hay que hacer es pensar la ciudad, y pensar la ciudad no es peatonalizar a lo loco o no hacerlo. Pensar la ciudad es detenerte, ver cómo es, qué soluciones hay, qué tipo de gente se mueve, qué problemas tiene. Vuelvo al ejemplo de antes, que tienes que ponerte en la piel de ciudadano. Si pierdes esa dimensión estás muerto. Y decías lo del paso peatones, decías, bueno, la ciudad está a 30, yo te invito, yo vivo en el crucero, ya mucha honra y olé. Cuando tú pasas del crucero, el Puente de los Leones, cosa que hago yo todos los días un montón de veces, igual que todos los que vivimos en el crucero o se va al crucero, tú te das cuenta que esto que yo te digo es algo muy peligroso que está pasando todos los días con los que cruzan con niños y los que cruzan con mayores, ¿vale? Y poner los coches a 30, por desgracia, porque los españoles y en general el género humano somos somos muy incivilizados. En lugar de la gente muchas veces frenar, la gente lo que hace es apurar el último minuto y el pobre peatón está como diciendo, estoy taquicárdico perdido porque me quedan 3 segundos y estoy a la mitad. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es sincronizar de otra manera los semáforos, es decir, pensar la ciudad. A lo mejor lo que hay que hacer es que haya más tiempo para cruzar ese semáforo. Vuelvo a decirte que es un ejemplo, ¿vale? Que podemos poner cientos de ejemplos, agotamos el filandón y te agoto los filandones de aquí al 2027, ¿no? Es un caso. Pero ¿vale? yo quería aprovechar, habla mucho de pensar la ciudad, Sí. la ciudad. ¿Cómo piensa usted la ciudad? ¿Qué ciudad tiene usted pensada? Yo tengo pensado una ciudad con futuro. Parto de una base, parto de que no puedo mejorar el pasado. A ver, que digas tú una historiadora es para ahora mismo darme de ciliciazos yo, ¿no? Creo que nuestro pasado está, yo no lo puedo cambiar, ojalá pudiera cambiarlo en muchas cosas, pero no puedo. Tengo una realidad. Tengo una ciudad que es como es y tengo una gente que vive en esa ciudad que son los que son, con unos sectores de población que son los que hay y unas posibilidades. Y a partir de ahí, cuando yo digo pensar la ciudad, tengo que pensar en lo que la gente que vive en mi ciudad quiere y sobre todo en que esto mismo... Yendo a sí, cuestiones concretas, como hablábamos de la movilidad, hay que pensar la ciudad y no peatonalizar a lo loco. ¿Cómo lo haría? ¿Qué modelo de ciudad Por quiere? ejemplo, te digo, un modelo de ciudad que me encanta, Málaga. ¿Perdón? Málaga. Me encanta Málaga, a todos los niveles. En Málaga, que era una ciudad costera de estas que podría ser la típica ciudad costera sin más, un día pensaron la ciudad, que es algo que todos los políticos deberíamos de hacer. Es decir, esta mesa, donde hay 3 periodistas y una persona de fuera, debería de ser, en su momento, pensando la ciudad, los representantes de los partidos políticos, donde en el lugar de y tú hiciste, yo más, y tú más, y tú más, dijeran, vamos a pensar entre todos la ciudad, para buscar la mejor ciudad. Eso lo hicieron en Málaga. Yo admiro muchísimo el modelo de Málaga. Y en Málaga dijeron, la costa la tenemos. ¿Qué tiene León? Somos la capital de una provincia maravillosa, no perdamos de vista eso, ¿eh? No perdamos nunca de vista eso. Somos la ciudad que da paso a una provincia extraordinaria. Y hay una cosa que los economistas hacen muy bien, que es estudiar los DAFO, las debilidades y las fortalezas. Entre nuestras fortalezas está nuestro entorno, está la conectividad, está una serie de factores, y entre nuestra debilidad también hay otra serie de factores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, vale, ¿cuál es la ciudad a corto, medio y largo plazo que yo quiero? Pues una gestión cultural como han hecho en Málaga. Pues, por ejemplo, un modelo de conectividad estupendo como podría ser ese. Un ejemplo te he puesto, puedo ponerte más. ¿Nos lo puedes desgranar un poco? Sí, pues eso. Que no conocemos... León, ¿qué podemos...? Que es una ciudad, por cierto, que también en un momento dado se pensó, se peatonalizó el centro y se convirtió la zona céntrica y la zona histórica en una zona peatonal que yo creo y está muy bien. Que es una apuesta. ¿La suya por dónde va? Mira, concretamente, evidentemente una ciudad para los mayores, una ciudad para que se quede la gente, yo creo que es un programa que pueden firmar cualquiera de los partidos, o sea, pueden ir en una sola lista todos ustedes y esas promesas las pueden meter todos en la misma, pero ¿cómo? Pues mira, ¿Con qué cosas concretas? Pues eso que tú acabas de decir sería algo maravilloso, que algún día superáramos las diferencias a veces muy absurdas que tenemos y nos pongamos al servicio de una lista única. O sea, yo te compro eso, soy muy utópica, te la compro. Pero ¿en qué se plasma eso? Pues mira, se plasma que cuando tú haces la peatonalización del centro tienes un parking en Santo Domingo y un parking en San Pedro, con lo cual ya tienes donde dejar los coches, por ejemplo. Se plasma en que cuando tú haces otra peatonalización tienes que ir pensando esto. Y volvemos a peatonalización, que parece que en León solamente hay peatonalizaciones, y evidentemente hay más. Pasa, por ejemplo, porque pensemos que tenemos ahora mismo León, que es líder, líder no, somos los terceros a nivel nacional,
en el sector del biofarma, por ejemplo. Por lo tanto, ahí podemos crear empleo, ahí podemos tirar. Tenemos un INCIBE, podemos tirar de lo que es todo el mundo de las tecnologías, podemos ir creando. ¿Por qué? Porque dentro de ese análisis estratégico que yo sí me he hecho antes de tomar esta decisión, porque creo que como política responsable es lo primero que tengo que hacer, peco mucho de ser muy cuadriculada, y es verdad, peco mucho de muchas cosas. Una de ellas es de ser sincera, otra es de ser cuadriculada, pero cuando tomo la decisión de hacer algo lo pienso mucho y lo llevo a los papeles, luego no los miro, pero lo llevo a los papeles. Cuando tú tomas la decisión, por ejemplo, de crear empleo, no es crear empleo y decir, creación de empleo, porque eso efectivamente, sí que lo puede poner cualquiera, pero yo te digo, creación de empleo en los sectores en los que somos líderes. ¿Cómo? Os asustaría ver, y eso es algo que invito a los leoneses a que lo hagan, simplemente dediquen un rato a mirarlo en internet, puede hacerlo cualquiera, métanse ustedes en el posicionamiento que tiene en la tecnología y en el mundo de la biofarma, León, tanto humano como sanitario, como animal, y vean las posibilidades que hay, vean las ayudas europeas que hay. Lo que hay que hacer es mirar hacia afuera. Y entonces ahí es donde empiezas a ver las posibilidades. Esa es la ciudad que yo creo, una ciudad que pueda crear empleo para los jóvenes, que tenga una zona donde nuestros jóvenes tengan, por ejemplo, unos alquileres más baratos, donde tú tengas la posibilidad de criar a tu familia, porque tenemos las bases. Si es que de todo esto, lo que de verdad a veces te lleva a pensar el por qué no se ha hecho antes, es que la base está. La ciudad está conectada como está, la ciudad está donde está. Hay que apostar por el aeropuerto, porque si no tenemos la agencia espacial es porque nuestro aeropuerto no tiene unas conexiones, por ejemplo. Pero tienes una ciudad que tiene una calidad de vida extraordinaria. Cualquier persona que viene de fuera te lo dice, wow, qué bien se vive en León. Es fantástico. Tienes unos servicios sanitarios de primera, tienes unos profesionales sanitarios maravillosos, tienes una universidad que tiene un posicionamiento de prestigio en nuestro país a nivel internacional. Tenemos todo lo que una ciudad la convierte en atractiva, pero si tenemos hasta el mar a poco más de una hora, si lo tenemos todo, si es que León es perfecta. Pero esa perfección se tiene que plasmar en el polo que atraiga, es decir, un poquito hacer del flautista de Hamelin para que te vengan los que quieran vivir aquí. Entonces, eso exige un esfuerzo que empieza por no negar tu ciudad y por no sentirte ofendido por tu ciudad y por no decir, claro, es que mi ciudad tiene esto, porque si yo fuera una empresa, y cualquier persona también que nos esté viendo lo puede hacer muy fácil, si yo voy a vender un producto, el primero que tiene que estar orgulloso del producto soy yo. Si yo me voy a los sitios y digo, claro, es que en León todo está mal, porque León es un horror, eso lo puedo decir de puertas adentro, cuando hago mis reuniones con mi gente. Pero de puertas afuera, León es la mejor ciudad del mundo. León tiene la gente más capacitada del mundo, que encima, ¿verdad? Ahora nos escuchan los de lado y dicen, ya está viniéndose arriba. León tiene las mayores posibilidades del mundo. Y tú lo que tienes que hacer es eso, vender tu ciudad, sentirte orgulloso de tu ciudad y pensar que gracias a esa venta que tú hagas de tu ciudad, va a venir gente a vivir a tu ciudad. Y no quejarnos. Y no quejarnos. No quejarnos. Sí. Está todo muy bien, nos marchamos por costumbre. Los leoneses, más o menos, lo dice, que venga gente, pero lo primero es que se marcha gente. ¿Cómo hacer que no se marche esa gente? ¿Me lo dices a mí, que soy hija de leoneses emigrados? ¿Me lo dices a mí, Álvaro? Nos tenemos que despedir. Se nos ha acabado el tiempo en este filandón en el que hemos conocido un poco más de cerca las propuestas de Margarita Torres. Muchas gracias por habernos acompañado en este filandón. Gracias también a Álvaro, a Natalia por haber estado aquí y sobre todo a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.